organizamos por la siguiente razón. Una mesa que organizamos a partir de comentarios que nos enviaron por la entrevista que sostuvimos ayer con Leonardo Valdés Zurita, el expresidente del Instituto Federal Electoral del IFE, de lo que era IFE hace algunos años. Y bueno, Leonardo Valdés, a quien buscamos para hablar de las resoluciones del tribunal y de lo que está sucediendo en esta discusión sobre los procesos adelantados, o hemos dicho aquí, adelantadísimos, para buscar definir candidaturas presidenciales, y lo que está pasando en el bloque opositor y lo que está pasando en Morena y sus aliados, y todo esto que está siendo motivo, bueno, de resoluciones judiciales de alto nivel con el tribunal, que hemos aquí discutido y criticado y hablado ampliamente del asunto. Bueno, con motivo de que Leonardo Valdés estuvo aquí hablando en el programa sobre estos asuntos, hizo algunas menciones de cosas que merecieron los comentarios de nuestros dos invitados. Cada uno con su posición, cada uno con sus específicas observaciones de lo que se dijo ayer aquí, y les aprecio que hayan aceptado la invitación a venir juntos para hablar del tema a Hamlet Almaguer, que es consejero suplente de Morena precisamente ante el INE y es diputado federal. Gracias por estar aquí, Hamlet. Bienvenido al programa. Buenos días, Carmen. Salud para ti, para toda la audiencia, también para Guadalupe. Buenos días, y gracias a Guadalupe Acosta Naranjo, que es coordinador del Frente Cívico Nacional, una de las coordinaciones del Frente Cívico Nacional. Gracias por estar aquí. A ti, Carmen, muchas gracias y muchas gracias, Carmen. Bueno, pues te propongo, Guadalupe, empezar con lo que nos dijiste. ¿Cuál es el punto con tu observación? Nosotros estábamos con Valdés Zurita diciendo, a ver, aquí se ven bardas, camiones espectaculares, etcétera, etcétera, y hay una gran cantidad de recursos que están siendo utilizados desde nuestro punto de vista de manera indebida, adelantada y pues por lo menos ponerle suavecito, inédita, diría el tribunal, ¿no? Y ustedes en la parte del bloque opositor y usted, bueno, en el caso de ustedes, Frente Cívico, que están participando con este bloque opositor que desde lo que están construyendo, que sería un frente amplio opositor, pues no lo están haciendo, me decías. En pocas palabras. A ver, vamos al punto y hablemos del asunto. Un poco era por el comentario que se dio. Gracias por la invitación, Carmen. No era solicitud de... Dijiste hace rato, fíjense, les voy a contar al público. Nos vino a decir aquí, Guadalupe, antes en este espacio se daba café. Y pues no tenemos café, pero ahorita vamos a conseguir un café para los dos. Gracias. Pero para los tres no, que estamos en la mesa. Sí, vamos a conseguir ese café. Vas a ver. Gracias, Carmen. En verdad, la mía era una observación solamente por los comentarios que se estaban haciendo en la mesa respecto a los gastos que se están haciendo para publicitar a personas que dicen están aspirando a tener un cargo determinado dentro de un partido. La presidencia de la República, porque... Sí. Oh, bueno, Aquí estamos en el gran tema. A ver, los partidos dicen en el bloque de Morena y sus aliados, vamos a buscar a un defensor, un coordinador que defienda la Cuarta Transformación, y acaban a tener un constructor de un Frente Amplio Nacional. Y nosotros decimos, a ver, están buscando candidaturas presidenciales. Y muchos hemos usado la palabra simulación. Pero el tema estaba, que esa era mi observación, cuando se equiparaba el gasto que estaba haciendo cada una de estas personalidades en difundir su imagen. Y a mí me parece que nomás basta salir a la calle, pararse en cualquier lugar, pasar por una carretera, para ver que no es exactamente igual. ¿Dónde están los espectaculares de Santiago Krill? Pero hay unos de Santiago Taboada. O los de Beatriz. Pero hay unos de Taboada, pero hay ese unos no de la Ciudad de México. Ese no está pasando en ese proceso. Estamos para no revolver peras con manzanas. A ver, entonces, solo los de la presidencia. Los de la presidencia, bueno. ¿no? O los de quieren representar a su instituto político, para ponerle eufemísticamente a lo que se está planteando. ¿Dónde están los de Santiago? ¿Dónde están los de Beatriz Paredes? ¿Dónde están los de Enrique de la Madrid? ¿Dónde están los de Xóchitl Gálvez? Se están promoviendo de otra manera. Pues no se están... A ver, lo que alcanzamos a ver cuando tú sales a la calle es una serie de rostros que se escudan en supuestas revistas en algunos casos. Eso es una cosa bárbara, ¿no? Una barbaridad, tú sabes. Una portada y dices, ajá. Es publicidad integrada, que tú sabes, está también. ¿Cuánto cuesta eso? También está prohibida. Eso no está permitido. No porque aparezca una revista quiere decir que en la reforma que hicimos en 2007, 2008, eso se permitiera. Se llama publicidad integrada. ¿Quién infringe la ley ahí? Los dos.
El que El que pone la publicita revista y el que pone la revista, los dos. Ah, Y el INE hoy tiene facultades de fiscalización muy reforzadas para poder determinar quién pagó esos recursos, de dónde vienen, buscar el hilo conductor, porque quitamos el secreto fiduciario, el fiscal, el bancario, todos los secretos están suprimidos para la autoridad. Entonces, no es cierto que haya los mismos espectaculares de Xóchitl que los de Claudia, o los de Krill que los de Adán Augusto, o los de Enrique de la Madrid con los de Marcelo Ebrard. Eso no es cierto. Esa era toda mi afirmación. No, yo no quería echar más pleito en otra cosa. pero si se da en la mesa, oye, pero si se da en la mesa, Pero vamos a ver qué dices. Mi afirmación era Cambia. eso. Mira, aquí hay una cosa muy importante. El Tribunal Electoral, en su sesión de antier, determinó que los lineamientos que va a dictar el INE dentro de un término de 5 días van a ser obligatorios para todos los ejercicios similares. Y eso significa que le van a aplicar al frente, que le van a aplicar a la coalición Juntos Hacemos No podía ser de Historia. otra manera. Y muy importante, Carmen, le va a aplicar a las 9 gubernaturas que se juegan en 2024. Entonces, este tema de que lo federal es una cosa y lo local es otra, yo creo, con todo respeto, que Guadalupe no vio la sesión del tribunal, porque ahí claramente los magistrados de la mayoría, y no te interrumpí, pues, claramente la mayoría de los magistrados, 3-1 fue la votación, dijeron se requiere una nueva regulación para este proceso inédito. Muy interesante lo que dijo el magistrado Reyes, comentaba, el derecho es dinámico y se puede modificar a través de legislación en el Congreso, como la que dice Guadalupe que aprobaron en Cuando la aprueben década nuevas leyes, pasada, ¿no? cuando haya nuevas leyes, Cada vez nos dejan aprobar menos leyes, aparte. ¿no? Se puede reformar a través de una interpretación en las Cortes para darle sentido a una regulación y también a través de los hechos sociales, el dinamismo. Ahí entras a un tema, Hamlet, tremendo. Lo manifestó el magistrado Reyes. No, pues sí, eso Sí. es un debate. Yo sí lo escuché ahí en ese. Yo creo que hay también, pero a ver, están diciéndonos en pocas palabras que si la norma no se ajusta a esa realidad que ya existe, pues allá la norma. Bueno, había ¿O 3 cómo? opciones. Yo no estoy diciendo eso. Había 3 Pero eso es lo que Yo está estoy Yo estoy diciendo planteando. lo que dijo Reyes. Lo que dijo Reyes para justificar a ver, Pues sí. para votar en contra de lo que la magistrada Otálora planteaba, que era, a ver, paremos todo. Ajá, había 3 opciones, ¿ok? Dejar correr como está. Estaba la ponente que dijo, esto se tiene que ver porque es un fraude a la ley. Ok. Eso dijo la magistrada. Y luego dijo, no, vamos a hacer medidas, vamos a darle al INE indicaciones, que tenga alineamientos, etcétera. Y la argumentación de por qué si se validan los dos procesos del bloque de Morena y sus aliados y del bloque opositor es esa. Pues porque la realidad ya está corriendo. Ujú. Y como esa realidad está corriendo, pues y aunque no se aplique, aunque la norma diga otra cosa, Sí. pues entonces vamos a ajustarnos a la realidad y no a la norma. Es que date cuenta. De hecho, ¿No te parece una barbaridad? bueno, tenían 3 opciones. Una era parar todo como Como venía decía en la el ministra, proyecto la de magistrada. la magistrada Otálora. Era dejar correr solamente con reacciones del INE a través de estas facultades de fiscalización que menciona Guadalupe, que pueden estar en la comisión de quejas y en la unidad técnica de fiscalización, con estos recorridos y análisis que se realizan todo el tiempo. Nosotros que estamos ahí en la representación, en el corte de la sesión del mes anterior iban más de 250 quejas contra todos los aspirantes, ¿eh? Los del frente y No, los sí, de la todos coalición. contra todos, y eso está bien, pero Sí, digamos, sí, sí. eso es normal, ¿no? Entonces, Sí, esa era Todos una, contra todos está bien. Ahora, mucho trabajo el tribunal, el INE, sí. Eso, entonces eran 3 opciones. Parar todo, dejar correr solamente con las facultades que tiene actualmente el instituto, para caso por caso abrir procesos de fiscalización y sanción, que nunca acabarías. o un proceso intermedio, que fue el que determinaron, con una nueva regulación que se ajuste a esto. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema viene cuando el tribunal le dio permiso a Enrique Peña Nieto y a otros candidatos a gobernadores de postularse desde la contienda interna como precandidatos únicos, Desde Peña Nieto. desde hace 10 años. Porque la Dios. lógica de una contienda interna de precandidatura es que exista al interior de las fuerzas políticas una competencia por ver qué perfil ideológico Ujú. y político es la mejor opción para presentar a la ciudadanía. Es verdad, Peña Nieto lo fabricó Televisa muchísimo antes de las
Precampañas. es Entonces, cuando esa realidad social hizo que los partidos presentaran precandidaturas únicas, empujan los ejercicios de contiendas internas hacia atrás. Porque todos los partidos, en las elecciones de gobernador del Estado de México, de Coahuila, en las de 2022, en las de 2021, ya llegaron a las precampañas con una sola postulación por cara. O simulada, que registraban otro, pero en realidad no hacía nada. Entonces, la verdadera contienda interna se retrasa. Y ahora le llama el magistrado Reyes una fase de posicionamiento político. Tú le puedes llamar ante-precampañas o pre-precampañas, pero estoy de acuerdo en que es una regulación de lo que está ocurriendo ahora. Ante-precampaña. Ante-precampaña, ¿qué es esto? La precampaña per se es algo que antecede a la campaña, perdón la obviedad. Y se decidió en algún momento en nuestra historia que para ordenar los procesos, para evitar que ocurrieran los usos y abusos del poder y demás cuestiones incidiendo en los procesos electorales, se decidió reglamentar las precampañas. Está clarísimo en la ley. Ahora es verdad que han ocurrido cosas como las de Peña Nieto y eso es un antecedente importante que no habíamos considerado, pero en este instante, 2023, no había opción alguna para frenar algo que ya dislocó la equidad. A ver, aquí dice Guadalupe, los que están aspirando a, es que se me olvidó el nombre, a coordinar. Es la construcción del Frente Amplio. A ver, del lado de la oposición van a construir un Frente Amplio. Del lado de Morena van a proteger la 4T. Esa es la figura legal, ¿no? Bueno, en este momento es verdad que hay una cantidad de recursos indeterminados, pero que a la luz del día se ve que son muchos que están promoviendo a las figuras de Morena, particularmente las llamadas corcholatas, como le dice el presidente. Y del otro lado, pues no hay esos recursos en este instante. Ya hay una inequidad evidente, solo por hablar de ese factor democrático que es la equidad. Hamlet. Yo te hablaría de otro muy importante. Cuando en el Consejo Nacional de Morena aprobamos los lineamientos para la postulación a la coordinación de los comités de defensa de la 4T, requerimos a todos los aspirantes a que se separaran de sus cargos, precisamente para prevenir que se utilizaran recursos públicos. ¿Qué es lo que dice el tribunal ahora también? El tribunal ahora dice eso, ¿no? Y le va a aplicar al frente y ellos lo han rechazado todo el tiempo. No. En la comisión permanente. Ahí está Krill, ahí está Xochitl, claro. ahí está Claudia Sheinbaum. Pues todos. No, pero a ver, Claudia sí renunciaron y otros no. Ajá, Claudia se separó, perdón, me confundí. Sheinbaum sí se salió del cargo, Ebrard también, Adán, o sea, los de Morena sí se separaron del cargo. Del lado de acá está Krill, que sigue de presidente del Congreso, está Xochitl, que sigue de senadora, están otros que no han abandonado el cargo. Con los lineamientos que ha dado el tribunal, ¿qué van a hacer, Guadalupe? Bueno, si el tribunal hizo esos lineamientos, los tendremos que acatar, pero hasta donde yo tengo entendido, primero, no deja de ser una ganancia que ya el culpable sea Peña y no Calderón, ¿no? Porque yo siempre el culpable es hasta Calderón, marica, y bueno, ya cayeron tantito acá con Peña, que comparto. Es verdad, porque Peña lo construyeron. Comparto que en la reforma de 2013-2014 volvimos a hacer ajustes al tema, porque hemos tenido reforma 2007, 2008, y 2013. 2013 y 2014. Ahí estuviste. Reforma, en las dos. Me tocó estar en la mesa de negociación de las dos reformas. Bueno, y Peña efectivamente había cometido un abuso y Televisa particularmente. Absolutamente. Habían hecho una campaña abusiva, violatoria de la ley, adelantada, luz del día, en la televisión de estos productos integrados de publicidad. Lo ponían sacando galletitas. Por cierto, también Marcelo fue alguna vez a hacer unas galletitas en algunos programas de aquel tiempo, me acuerdo. Oye, pero fue mucho más que las galletitas, lo hicieron candidato con publicidad, obligado. Pero bueno, esa es una. Dos. Los legisladores hasta este momento los legisladores, por una razón, no tienen obligación de renunciar. No manejan recursos públicos financieros. Ellos tienen un sueldo. A los que se les obliga a que se retiren, obliga a que se retiren es a los que son ejecutivos. Por eso Claudia o los miembros del gabinete tenían la obligación de renunciar. Pero también se fue Entonces, ahorita hay legisladores que pueden seguir siendo candidatos y legisladores al mismo tiempo. Así está la ley. Noroña, pues yo regreso. Así, pues, si quisiera. Y el Güero Velasco y pero, Ricardo Monreal, que esos tenía dos fuerza. están muy raros porque... ¿Sí? ¿Por qué están raros? Porque el método es de Morena. Sí. Y el PT mandó uno al método de Morena
y el Verde mandó otro al método de Morena. Cuando lo regular hubiera sido hacer lo que hicimos nosotros, 3 partidos queremos hacer un procedimiento y te registras como frente y vas para que te vigilen a los 3. Pero en mis amigos del PT y del Verde son como chambelanes de quinceñera, ¿no? Porque la quinceñera es Claudia. Y los otros 2 van allá a bailar un poco al tenor de Claudia. A ver, porque no están en su partido. Se rió Hamlet no cuando están en su quinceañera partido. a ver, vamos. A ver. O sea, A ver, pobrecito. Hay que tener mucho cuidado con las A ver, expresiones porque cuidado, en cierta Guadalupe, línea, con las Por lo de chambelones. Necesitamos por aquí lo un de café quinceañera, doble. porque en cierta línea pueden constituir violencia política. Oh, no de género. manches. Sí. A Yo ver, por eso, por ejemplo, con Xochitl, Violencia con Xochitl. yo con Xochitl he sido muy respetuoso, nunca he manifestado, Pero por el ejemplo, presidente que la no. están inflando y Pero ese el tipo de pequeño cosas porque... presidente, ¿no? No, a ver. No más. Pero aquí estamos tú y yo, no está nadie más. A ver, mira, hablando del frente. Resulta que el PRD y el PAN están casados 2 veces al mismo tiempo. Tienen un frente vigente, y aquí está el documento, con Movimiento Ciudadano. Ahí está la duración de la vigencia en la parte PRD. subrayanta. PRD y PAN. PRD, Constituyeron en Movimiento 2017 Ciudadano? un frente con Movimiento Ciudadano. Ahí está la vigencia. Frente Ciudadano por México. Ahí está La vigencia el del acuerdo. presente instrumento comenzará a surtir efectos el día 5 de septiembre de 2017 y concluirá el día 31 de diciembre de 2024 y firman el PAN, PRD y MC. y MC. Y están para qué casados. es el Frente Ciudadano por México? Para buscar una plataforma política. Pero es que, Y ahora, no con la estás misma obligado, vigencia- no estás obligado a hacer un solo frente. Bueno, se pueden casar 2 veces. Y A ahora... ver, no digamos, Primero, son a ver, bigamos. eso es violencia de género. No. que A los casarte, partidos, pues. Ten a ver, cuidado con las los expresiones. partidos, Dijiste que la quinceñera no los se podía, partidos, pero los decir que nos partidos, casamos, los partidos. no son casados, no Los son partidos. casados. A ver, dame un Sí, segundo. es una mancomunidad. Un segundito, Guadalupe Acosta Naranjo, Hamlet Almaguer, déjenme un segundito para leer lo que estás aquí presentando, Hamlet, y que el público sepa de qué estamos aquí discutiendo. Tú traes estas 2 hojitas que son dos Están los acuerdos completos. son los acuerdos. ¿Qué acuerdos en dónde? ¿Publicados en dónde? No, En se el registraron ante el INE. Se registraron ante el INE. Se registraron ante el Y INE. pudiéramos hacer un tercero. Pero a ver, tantitito. ¿Dónde está el problema? Guadalupe. Aquí dice Hamlet. Qué nombre tuyo tan importante. Gracias. Dice Hamlet que aquí el PRI, No, el PAN, PRD, PRD. el PAN y Movimiento Ciudadano crearon un Frente Ciudadano por México y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 24. Punto. Y que aquí en este anexo 1 de esto que se entregó en su momento a las autoridades electorales dice la duración, la vigencia del presente instrumento se computará a partir de la resolución que para tal efecto emite el Consejo y concluirá esto, el día 31 de diciembre del 24. La segunda hoja es del convenio actual, del que revisamos ayer en el Del pleno actual. Consejo Entonces de- tienes dos, Ese es del anterior. tienes 2 frentes que terminan el mismo día, 31 de diciembre de 2024, pero están hechos para lo mismo. Y con partidos distintos. ¿Cómo? No, a ver, pregunto. ¿Para qué están hechos? ¿Para qué es el frente? ¿Para qué firmó el Movimiento Ciudadano este Frente Ciudadano por México con el PAN y el PRD sin el PRI? Para presentar una plataforma política. Para... Porque los frentes no pueden tener índole electoral. Los frentes, por definición legal, artículo 85 y 86 de la Ley de Partidos, tienen fines comunes y ejercen de manera conjunta su prerrogativa. Entonces el PAN y el PRD se juntaron con Movimiento Ciudadano en uno y en el otro se casaron con el PRI. ¿Tú Se dices casaron. eso? Sí. Al mismo Sí, tiempo. pero uno fue en el proceso del 18. Pero la vigencia es la Pero Pero misma. tienen la vigencia, pero Bueno, siguen, la vigencia siguen es la misma. casados. No, a ver. Siguen no casados. No estamos A ver. casados. El problema es que no se han estamos separado. casados, Carmen, no estamos Bueno, casados. entre quinceañeras y casados, a ver, vamos a hablar de otra manera. A ver, un partido puede hacer 1, 2, 3 o más frentes, conforme su interés lo acredite y lo registre ante el Instituto Nacional Electoral. Este era para el No tiene- 2018. pues sí, fue con el que terminamos para hablar Jugaron ahí con coloquialmente. Movimiento Ciudadano y luego se con bajó el que- del barco. en el Y se que- fueron con el en PRI. el que estaba Anaya. Ujú. Es eso es todo. Tan, Aquí este es está otro. Anaya y aquí está Lito. ¿Dónde está el problema? Pues el Hamlet, problema, a ver, el Hamlet, problema ¿dónde es se que va? no puedes estar en 2 lados al mismo Claro que tiempo. sí. Caray, pues sí, Claro el que Movimiento sí. Ciudadano dice que A con ver, el ¿a PRI quién ya fue ves para el con 18? Es por que eso, no, a ver, pero es que la vigencia, pero a ver, la aquí vigencia, dijiste una cosa importante. ajá, Movimiento Ciudadano dice que con el PRI en la esquina, pero Movimiento Ciudadano está en el frente donde no está el PRI. ajá, pero ellos sí, Por eso. sus aliados. Pero, entonces, pero por sus eso. aliados sí están en el PRI, pero los que no han Exacto. dicho, los que no han dicho Nosotros nada respecto al PRI seguimos- son ellos. Ellos sí están con el nosotros frente ahí. seguimos actuando conjuntamente con MC en una gran cantidad de temas. En el Senado de la República hay una cosa que se llama bloque de contención,
que tiene temas legislativos y en el que actúan. Pero aún no existe ninguna ilegalidad en que un partido tenga uno o dos, o no tenga ni uno, como Morena, porque Morena en vez de hacer convenio con el PT y con Verde, los invita de chambelanes. Eso es lo que hace. A ver, nosotros hacemos convenios firmados. ¿Usted dónde está el de ustedes? A ver, ¿dónde está el de ustedes? Mira, tranquilo. ¿No hay? A ver, primero, nuestro aliado Partido Verde tiene una gubernatura, ustedes tienen 0. Nuestro aliado Partido Verde tiene más diputados que ustedes. ¿De qué? Entonces, pero, el tamaño del PRD y el peso dentro del frente es mucho menor. No, es mucho menor que el Verde acá. Nosotros respetamos a nuestros aliados. Por cierto, son más grandes que ustedes. Pero bien, vamos a esta situación. Cuando dices ustedes, ¿te refieres al PRD? Pero ¿y quién viene a hablar aquí en nombre del PRD? Bueno, tú fuiste diputado y senador por el PRD. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos a hablar. Bartlett fue del PRI. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, déjame terminar. Oh, que la caramba. Vamos a impugnar este doble matrimonio. A ver, lo vamos a llevar ante el tribunal. Alto aquí ya hay algo que trasciende a lo que estamos aquí discutiendo. Entonces, el anuncio que estás haciendo en este momento, Hamlet Almaguer, como consejero de Morena ante el INE suplente y diputado federal, es que ya más allá de la chunga y lo que aquí también se acompaña en la discusión, en este momento nos estás diciendo que al tener conocimiento de estos dos frentes con estos partidos políticos que mencionaste, les parece que es una irregularidad y van a ir al tribunal a acusar de qué a quién. Lo manifestamos ayer en el Consejo General del INE. En cuanto se publique el acuerdo y dentro del término que tenemos para impugnar, vamos a acudir a la Sala Superior para anular este convenio. ¿El segundo o el primero? El segundo. Ustedes van a decir, como ya hay uno, no puede haber un segundo. Correcto. Y eso lo va a resolver el tribunal. Lo va a resolver el tribunal. Y entonces el tribunal ya nos va a decir si pueden estar casados 2 veces o no. Bueno. Que vayan. Está bien, en algo se tendrán que entretener, porque ese no lo van a ganar ni de chiste. Claro que no lo van a ganar, pero si tienen ganas, no tienen cosas que hacer, cortar papel, algo, vayan. No hay ningún problema, están en todo su derecho y ya el tribunal resolverá. Mira, lo que sí deberían de hacer es acatar la resolución, porque ese era el tema inicial, de bajar los espectaculares. No, es que quitar la propaganda. No. O sea, a ver, la resolución no dice eso. En el gasto extraordinario, abusivo, insultante, que han caído los aspirantes de Morena, porque el pobre de los dos chambelanes no tienen espectaculares. Los más están en los 4 que sí son. Eso es lo que deberían de estar más preocupados, que andar viendo si tenemos un convenio, un partido con otro u otro, pero tienen derecho, vayan. Lo otro es una obligación. Quítenlos. Bueno, quítenlos porque están violentando la ley y están insultando a la ciudadanía. Mira, primero, no aceptamos recomendaciones de frente. Bueno, está bien. Y segundo, pues creo que la estrategia política del movimiento ha sido exitosa una y otra vez. Tenemos ahora 23 gobernadoras y gobernadores de nuestra coalición y estamos muy seguros de que vamos a lograr el triunfo en 2024. Déjenme hacer una pausa. A los dos les aprecio que estén aquí en esta mesa de debate y bueno, teóricamente esta mesa era para hablar de lo que dijo ayer Leonardo Valdés. Sí. Ahora regresamos con eso porque ya nos fuimos por otro lado de lo que no habló Valdés Zurita ayer, pero lo que ustedes me decían ayer sobre el planteamiento, sobre la discusión con Leonardo Valdés tenía que ver, entre otras cosas, con el tema del dinero, ¿no? Él afirma y dijo que dada la resolución del tribunal, pues entonces los recursos utilizados para todas estas promociones, etcétera, para todas estas actividades, digámoslo así, tendría que no ser dinero público y por lo tanto el dinero utilizado tendría que ser de lo que los militantes aportan o los simpatizantes aportan a los partidos y no ni prerrogativas ni dinero de los partidos. Aquí hay un punto. Y otro punto, después de la pausa lo retomamos, tiene que ver con si se disloca lo que la ley indica, en algún punto puede haber algo que incida en 2024 respecto a la validación de la elección. ¿Puede cancelarse la elección presidencial? ¿Puede haber un escenario de esa naturaleza? De ese escenario hablamos con el expresidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, aquí, y de eso también nos quería decir algo y seguramente, Hamlet y seguramente Guadalupe tendrá opinión al respecto. Volvemos después de esta pausa, vamos a recuperar parte de lo que el expresidente del IFE entonces nos dijo en esta entrevista ayer. Si quieren tomar sus audífonos, pueden escuchar el tema y volvemos con ustedes.
Y públicamente el PT, cuando Morena dijo que le iba a dar una determinada cantidad de dinero a cada uno de sus militantes 5 que millones. participan, el PT dijo que ellos también le iban a dar los 5 millones a Fernández Noroña. O sea que ahora el PT, con la fiscalización especial que está ordenando el tribunal, va a tener que demostrar que sus 5 millones o 10 o 12 o lo que le haya dado a Fernández Noroña viene no de sus prerrogativas de financiamiento público, sino de las cuotas. Y lo Ya está. mismo del otro ¿Qué lado. cosa? De los dos. Si en el frente los partidos deciden derivar recursos para los procesos de elección, pues también van a tener que demostrar que esos recursos no provienen del financiamiento público, sino de los recursos que ellos obtienen de sus simpatizantes, de sus militantes, que están permitidos por la ley, por cierto, y que también los tienen que registrar y también los tienen que informar. Eso no es nuevo, eso está en la legislación electoral desde hace mucho tiempo. Es muchísimo dinero el que se han gastado esas personas en esa promoción en los espectaculares, y lo cierto es que entiendo que del lado del frente han sido cuidadosos, han sido moderados. Los partidos están obligados a usar recursos públicos, tienen esa prerrogativa, pero también pueden hasta cierto tope recibir recursos de sus militantes, de sus simpatizantes. Entonces, lo que van a tener que demostrar en sus informes de este periodo de gasto ordinario es cuál fue el origen de los recursos que utilizaron para estos procedimientos. Por ejemplo, en el caso del PT, que es el quejoso, que ayer parcialmente obtuvo una victoria. O no, según se ve. Parcialmente. Lo puedes ver el vaso lleno, medio vacío, como quieras. Sí, pero bueno. Se podría decir que parcialmente obtuvo una victoria, pero ahora va a tener un problema, porque sucede que un militante de ese partido, el diputado Fernández Noroña, está participando en el proceso interno de otro partido, de Morena. Bueno, esto fue parte de lo que dijo Leonardo Valdés, pero hablemos del punto de el escenario, Hamlet, que tú dices, no va a pasar esto. El escenario de que la elección, hablemos de la presidencial, 2024 son creo que 3,000 cargos de elección popular más o menos que se van a jugar, pero bueno, le ponemos foco al tema de elección. Hay 9 gubernaturas, es un proceso electoral muy grande, muy amplio, pero en este momento estamos centrando la atención en el tema presidencial, pero podría abarcarse a todos los demás. Una vez que estamos viendo lo que estamos viendo de actos anticipados, de discusiones de esta naturaleza tan importantes, de las condiciones de la contienda electoral para México, dado lo que estamos viendo y lo que pueda seguir pasando, ¿existe o no un escenario de que en algún momento se diga por parte de la instancia correspondiente, esta elección se anula? Hablaba Valdés Zurita de un escenario donde el margen de diferencia entre los candidatos 1 y 2 fuera suficientemente pequeño como para que esta resolución pudiera tomarse. Yo decía, bueno, ya nos pasó alguna vez, hace no tanto, un 0.5% de diferencia entre un candidato y otro en este traumático proceso electoral del 2006. Bueno, en un escenario de ese tipo, una estrecha separación entre el primero y el segundo y un conjunto de irregularidades o de denuncias o de circunstancias que puedan poner en riesgo la propia elección. Hamlet. Técnicamente no hay condiciones para ese ¿Por riesgo. qué no técnicamente? Porque la decisión del tribunal tiene un efecto convalidante del ejercicio que se está elaborando tanto en el frente opositor como en nuestra coalición. O sea, ya validó todo este asunto y lo que por lo menos en este capítulo tú dices, para efectos de eso, ¿no? Para efectos... A menos que incumplan los actores los lineamientos del instituto. Entonces el tribunal ¿no? va a dictar en las próximas horas pues el engrose que le tiene que notificar formalmente al instituto. Y va a tener esos lineamientos que son básicos. Entonces, se tienen que separar sus, lo que dice de la sus ley, cargos. Prohibido, lo que está prohibido en la ley. Pero sí les dio un margen, por ejemplo, en materia de propaganda. De que bajen. Tienen que... No dice que bajen los espectaculares. No, le pide al INE que resuelva que resuelva si se valen o no los espectaculares, si se vale o no la publicidad inmobiliaria urbana. Es que eso es lo que está diciendo. Eso está en la Constitución. Cuando le das, pero el tribunal ya lo dijo. El tribunal le dice al INE, a ver, vele INE si se valen los espectáculos o no. ¿Qué es esto? Y eso es una pachanga. esto jurídicamente, es un desgarriate. Jurídicamente, Carmen, esto es
de aquí en adelante, obviamente, Pues sí. a partir de que se dicten los lineamientos. Entonces, todo lo que ocurrió de aquí hacia atrás está convalidado por el Tribunal Electoral a partir de su A ver, determinación. no, dame un segundito, te voy a decir por qué no. No estoy de acuerdo. Está convalidado por el tribunal el hecho de que Morena y sus aliados lanzaron una convocatoria para hacer lo que están haciendo. ¿Sí? No está convalidado que hayan usado recursos, eso no está fiscalizado todavía, esto no se, el INE va a salir a contar espectaculares. Está convalidado el hecho político y legal ahora de que están en un proceso donde alguien va a ser el coordinador de la defensa de la 4T. Eso es lo que está convalidado. En mi opinión, no sé qué piensa Guadalupe, no está convalidado Claro que hayan que no. usado recursos públicos, las espectaculares, Yo creo que eso no está convalidado, ¿o sí? No, claro que no está convalidado y es un proceso que está en curso. Igual que convalidó que ustedes tengan un proceso donde va a propio. salir un constructor de un frente. Así es. Pero tampoco está convalidado si van a hacer... No, si han y hecho- nos van a fiscalizar. Pues y, sí, sí. y tienen la obligación Y de en ese fiscalizarnos. tema, sí está convalidado por parte del tribunal los eventos de convocar a lo que está sucediendo, pero la utilización de recursos, las demás cuestiones, en algún punto, según entiendo, se van a considerar o podrían considerarse para el siguiente proceso como gastos de campaña. Mira, si el instituto, Si no, ¿qué va a hacer el INE con lo que saque de cuántas bardas, qué va a hacer con esa información? Sí. ¿Contárselo a las precampañas cuando sean Claro. legales o no? si el instituto en sus lineamientos determina, primero, fuentes de financiamiento, segundo, topes de gastos en estos ejercicios, denominó el magistrado Reyes, de posicionamiento político. Determina Ay, sí, lindísimo. límites para el Fue lindo, destino, ¿no? Muy elegante. límites el para el presidente. destino de los recursos, origen, montos y gasto. Las reglas que determine son aplicables para ese ejercicio en toda su extensión, incluyendo los espectaculares, incluyendo internet, incluyendo televisión, todos estos espacios. Por eso estoy hablando del efecto convalidante en términos generales. Carmen, Si el instituto dice, tienen una semana para bajar espectaculares, los aspirantes los van a tener que hacer, pero es con efectos futuros, no Que hacia ya te- atrás. A ver, hay que esperar los lineamientos Correcto. que haga el INE. tiene 5 días para hacerlo, ¿no? Y yo, A partir espero, de que la notifique. y yo espero que sean los más estrictos posible. A partir de que lo notifique, porque esto tribunal. no están de vacaciones, ¿ah? No. No están. Ah, bueno, No, menos mal, no, porque si no se tarda un poco más. Yo espero que sean lo más estricto posible y lo más apegados a la Constitución y a la ley, a su espíritu y a su letra. Eso es lo que yo espero y exhorto que haga la autoridad. Porque aquí, Carmen, lo platicábamos la otra vez, y permíteme volver a repetirlo, pues hay un causante del problema. El presidente de la República... Esto no comenzó hace 2 meses, ni un mes con el Consejo de Morena. Los espectaculares están desde antes. Las pintas están desde antes. Donde tú fueras, mirabas, es Claudia, donde fueras. Desde hace meses y meses y meses. Esto no inició con el proceso y el Consejo de Morena. Lo inició el presidente de la República pasando la elección de 2021 por sus propias razones que no te el caso ahorita analizar. Pero él lo inició y comenzó a mencionar quiénes podían ser sus aspirantes. No me gusta cómo les dice. No, horrible. No me gusta, punto. ¿A ti Si te a ellos les gusta, lo de corcholatas? a lo mejor yo tengo un poquito más de pudor que ellos. No, me gusta. Bueno, sí, lo de corcholatas es peyorativo. Los- Hamlet, ¿qué piensas? ¿Te Son gusta? los aspirantes. Mejor los aspirantes, suspirantes. Pues eso, Algunos dirían tapados, incluso ya. si se ¿qué quiere. cosa eso? Al rato va a terminar en fichitas. No. No, fichitas son las del No, no. Ay, como Pepe, 400 corcholatas y años de fichitas. cárcel ahí, Entonces, alito y toda su bola. el proceso comenzó con una violación de la Constitución y de la ley por el propio presidente de la República, Carmen. Que hoy mismo, todas las mañanas, día tras día, semana tras semana, sigue entrometiéndose en los procesos electorales, que también han sido cuestión de el INE y de tribunales. Y también ha tenido resoluciones al respecto, que por lo demás las viola a veces como abogado guisachero de esos comeletras que hacían trampas para no pagar las letras que debían. Es una cosa muy complicada, pero ese contexto no lo podemos borrar. Es el presidente de la República quien inició este proceso y continúa en este proceso de violación a la ley y a la Constitución. En tu opinión, Guadalupe, ¿puede o no estarse construyendo un escenario Sí, para que la elección presidencial en algún punto se invalide? sí,
Sí, sí se puede. ¿Con intención de Y, ello? A ver. y mira, A ver, que ya entramos en un terreno terrorífico. no, bueno, si tú me dices si se está configurando Si hay un clima creado para... una violación tan grande de la Constitución y de la ley electoral y de otras legislaciones por parte del presidente de la República, sí, sí hay una violación permanente. ¿Y un riesgo de que la elección no sea validada? Es algo que yo no quisiera, Carmen, pero él, No, bueno, él a lo ver, está sería una poniendo en cosa riesgo. tremenda. Porque no, es que es ahí un poquito mi mensaje de ayer. ¿Quién está imponiendo en riesgo? ¿Quién? Y nos dicen, no, es que son iguales. Ahí yo no coincido contigo. Ese es mi litis contigo. ¿Son iguales? No. El tema lo comenzó el presidente hace 2 años. Y ha recibido Pues notificaciones. todos dicen que no son iguales a los otros, entonces nadie Pues es igual de nadie. no, pero ni de chiste, porque él es el nada más y nada menos que el presidente de la República. Y cuando nosotros fuimos, cuando ya Morena terminó siendo su Consejo Nacional y emitió sus normas, sus reglas, nosotros no existíamos como frente. El frente apenas acaba No, sí de existías, recibir. pero con MC. No, pero no, a ver, ese es otro debate. Pero sí había un frente. Es un debate nimio ese. Ese es no. el tema, no, estamos discutiendo de la grave violación del presidente de la República. Entonces nosotros fuimos, cuando ellos ya hicieron sus normas, y fuimos al INE a decir, eso no está bien, párese. Fuimos a decir, párese. Todo eso ya pasó. No, a ver, ya pasó. Ya está la Pero resolución. no. ¿Sí? El contexto cuenta. Nosotros fuimos a decir, párenlos. Y el INE nos dijo no. Y luego fuimos al tribunal y dijimos, párenlos. Y el tribunal nos dijo no. Y yo igual de sorprendido que tú. ¿Y por qué nos dices no? Ciertamente ya habiendo unos lineamientos y una cierta legislación, pues son de acatamiento de los actores y nosotros nos tenemos que acatar. Pero fue producto de que nosotros fuimos y fueron estos órganos, el INE y el TRIFE, los que nos dijeron que no, donde dijimos, bueno, pues si estos son los lineamientos, porque yo no puedo salir como Andrés de que la ley no es la Y ley. entonces salieron ustedes. Entonces tuvimos que salir nosotros. Sí. Pequeño contexto, sí. Yo sé que hay gente que me pudiera decir, Guadalupe, se hubieran aguantado hasta noviembre. Si nomás tienen 2 años adelantados estos, ¿por qué chingón no te aguantas otros 5 meses más? No, discúlpenme. Tuvimos que reaccionar ante lo que las disposiciones que estaba sacando. Violentar la ley, como estaban diciendo que Morena violentaba porque ya no tenía... Nosotros estamos acatando las resoluciones de los órganos. Bueno, más a ver, nosotros fuimos a reclamar que eso no estaba bien. Y luego te sacan una norma, ¿y yo qué digo? Como Andrés, es que esta no me gusta, entonces ahora le voy a decir, señora X. O voy a cerrar la notificación de mi departamento jurídico para que no vengan, para que no me encuentren, como don Ramón y el señor Barriga, oiga, me paga la renta, no estoy, decía don Ramón desde adentro de su vecindad, no estoy, oiga, vengo a que me pague la renta, no estoy, así estaba Andrés, oiga, vengo a notificarle que está, no estoy, ¿qué es eso? Es el propio presidente de la República quien está violentando la ley. Y cuando nosotros reaccionamos, Carmen, nos dicen, tranquílate, porque si no vas a ser igual. Cálmate, porque si no vas a ser igual. Bueno, no, ya tienen 2 años de ventaja. Ya tienen 2 años de un piso tan disparejo. ¿Cómo quieren que no actuemos? Y en cuanto actuamos, se sintió en el escenario de la vida política nacional. El piso ya no está tan disparejo y ahora es el presidente quien está preocupado por la actuación nuestra, que es distinta absolutamente a la de ellos, pero tiene razón, Carmen, este proceso tiene claramente una violación al espíritu y a la letra constitucional que nosotros aprobamos, que yo negocié en acuerdo con López Obrador, porque yo era el secretario general de gobierno y yo encabecé esa negociación y lo consultaba con él. Y el 134 y los temas de televisión los acordamos con secretario general del PRD. ¿Del PRD? ¿Y el presidente actual era el presidente del PRD? No, él era el líder del movimiento. Perdón. Era el líder del movimiento. El presidente 2006, era Leonel Cota. 2007, 2008. 2007. Nosotros 2007, entonces esto lo pusimos. Andrés Manuel era el líder del movimiento. Y entonces tú dices que tú acordabas no con Leonel Cota, sino con Andrés Manuel López Obrador. Claro. ¿Qué acordabas? Lo que estábamos llevando a una mesa de 9 personas, 3 del PRD, 3 del PAN y 3 del PRI, que estuvimos 5 meses trabajando en el 5º piso del Caballito
para hacer esta reforma. Esta reforma. ¿La regulación de precampañas? Regulación de precampañas, nuevo INE, porque se cambió, facultades de fiscalización, voto por voto, 134 para prohibir que los ejecutivos Lo que participaran. resultó de la elección del 2006. Todo eso se reguló como consecuencia del como una trauma del exigencia de 2006. un gran movimiento que se dio en 2006 y que nosotros defendíamos que eso no pasara. Cuando Andrés dijo, cállate chachalaca, yo estaba a un lado de él. Estás en la imagen. ¿Sí? Y yo sigo diciendo cállate chachalaca. Él fue el que cambió. Él cambió de cállate chachalaca a hacerte chachalaca. Ahora él es la chachalaca mayor. Ahora él es el que habla todos los días e interviene. Yo no he cambiado en ese tema. Él sí. Para desgracia de la democracia mexicana. Entramos en la parte final de esta mesa. Hamlet, ¿qué dices? ¿Con qué cierras esta discusión? Pensé que ya no iba a tener chance después de todo el ¿Vas? choro de ¿Vas? Guadalupe. A ver, mira. Primero, es un testimonio histórico. No es un una choro. confesión de todo lo que ustedes hicieron. Y Sí, con Andrés. en ese pacto, yo no te interrumpí, y en ese pacto se repartieron jugosos negocios, reforma eléctrica, destruyeron al país, todo lo que hicieron en esas Te has de referir a la del legislaturas. 13, no la A del ver, 7. porque ustedes son de la vieja política, llevan ahí muchos años en lo mismo. Ni siquiera le dan paso a las nuevas generaciones en su frente. ¿Quién es el relevo generacional en su frente? No hay. Soy Son más los joven que mismos. Bartlett. Son los mismos. Soy más joven que A ver, Andrés. fíjate de este lado cuántos estamos ya en la nueva generación. A ver, Carmen, aquí hay un tema muy importante. Sigue insistiendo Guadalupe en que existen ilegalidades y hay riesgo para el proceso. No hay ningún riesgo para el proceso porque el tribunal ya convalidó los ejercicios de su coalición y de la nuestra. De aquí en adelante, cuando se dicten los lineamientos, y en eso estamos de acuerdo los dos, vamos a respetar lo que determine el INE. Y quien no lo respete, los aspirantes que no lo respeten, pueden ser acreedores a sanciones. Que Por eso ejemplo, tenga un efecto. ¿Perder su candidatura, por ejemplo? ¿Su Sí. potencial candidatura? Le van a fijar un término a Santiago Krill y a Xóchitl y le van a decir, tienes tantos días para retirarte de tu cargo. Si ¿Eso no, anticipas que va a ser el INE? sí, claro, porque el tribunal ya le dijo, Que haga el INE. Sí, que haga ya le dijo lineamientos. que las personas que están en servicio público no pueden participar de estos ejercicios. Y le va a fijar un término, seguramente. Va a decir, tienes 24 horas, 48 horas para separarte. No se separan, entonces no pueden tener un pie aquí y otro allá. Se van. Le va a decir a los aspirantes, puedes tener tanto gasto. Te pasas el tope, quedas descalificado. ¿Tú dices que de prerrogativas o de privados? Ah, eso es muy importante porque Leonardo Valdés decía que tenía que venir de simpatizantes y militantes. El instituto y el tribunal están perfilando que esto se pueda desarrollar en gasto ordinario, porque estamos en ese tiempo, estamos en ese Y le pondrán calendario. un límite. Y contarán lo que ya se gastaron. Yo creo que no van a contar lo que se gastaron porque los lineamientos son a futuro, no se quién pueden sabe? aplicar de manera retroactiva, Entonces, ¿para qué saliría a contar espectaculares como lo está haciendo ahorita? porque esos, como te dije hace rato, son análisis de caso por caso. Esas son parte de las 250 quejas. Pero en general, los lineamientos que dicten rigen a futuro. Y aquí también entra otro factor. ¿Quién es el que publica los espectaculares? ¿Quién es el que publica Gran las pregunta. barras? Los queda bien, dice Mario Delgado. Guadalupe decía hace rato que pueden existir corresponsabilidad entre las personas Es que hay de varios participan en estos espectaculares. eventos. Hay unos con entrevistas con revistas, que ahí están los nombres de las revistas y demás. Y que hay facturas Y hay y otros que que hay... no tienen más que el personaje. Y luego, a partir también de determinaciones del instituto, y esto lo ha usado mucho la coalición de derecha, manifestabas tú a Santiago Taboada, por ejemplo, hay una teoría... Con el verde en medio. Otra vez, yo no te aventaste 20 minutos y yo no te interrumpí. Perdón, es que también te pasa. A ver. Hay una doctrina que se llama deslinde y los partidos tienen la facultad y también los aspirantes a deslindarse, a no reconocer las expresiones que se ¿Qué es manifiestan lo que a su han favor. hecho, Claudia, particularmente? Es lo que normalmente se hace. No los puse yo, ya les pedí que los baje. Y me deslindo. Sí. ¿Y con eso es suficiente? Ayer, por ejemplo, va a formar parte de los lineamientos. Ayer, por ejemplo, el instituto llegó al extremo, nos parece esto ridículo, de contabilizar los AMLitos en los eventos públicos para el tope de gasto, en caso de que sea en campaña o para el gasto ordinario en estos momentos. Por eso te digo que sí va a formar parte del gasto ordinario, que no coincido con Leonardo Valdés en que tenga que venir de aportaciones de los militantes y todo va a ser fiscalizado, pero el ejercicio obviamente va a ser a futuro. ¿Qué puede pasar? Que después de esta elección podemos legislar y entonces determinar cuáles son las reglas para estos espacios de posicionamiento Será después de la político. elección y ya será como ha ocurrido en México. Después de las Después de elecciones. cada elección Hay una reforma y aquí está una ley vigente que es la que hay que cumplir y luego ya podrán hacer otras reformas, ya nos contarán. Ahora,
Yo no coincido con la censura al presidente de la República, porque incluso viola el derecho a la información de los ciudadanos. Y hay otra vertiente que es muy interesante. Si el presidente no puede responder sobre ciertas cosas, indirectamente significa que los periodistas no pueden preguntar sobre ciertas cosas. Si no puede haber información sobre un rubro, pues me parece que es ilógico. Podrían existir limitaciones, no personales, sino sobre materia. No puedo preguntar sobre A ver, ¿qué Juan dice? en esta Hamlet, materia. Hamlet, ¿qué dice a la letra la ley del tema? ¿Qué ¿Ok? parte? Pues de esta, ¿cuál es la posibilidad del presidente, la intervención o la prohibición al presidente de La intervenir? Constitución, La Constitución Carmen, lo dice. La Constitución. No, La Una cosa es Constitución que lo el plantea. presidente, una cosa es, Tenía aquí una Constitución, ya no la tengo aquí. Se acabó el café y la Constitución no está. Capaz en este estudio. una cosa es que el presidente, A ver si Haga a la letra, ¿qué manifestaciones. dice la ley? una cosa es que el presidente haga manifestaciones personales y otra cosa es que exista una pregunta expresa de un comunicador. Y ahí hay más derechos que están en juego, no solamente la expresión del presidente de la República. eso Y esto lo va a tener que regular también el tribunal cuando se conozca esta Ha impugnación. habido resoluciones ya de las instancias de autoridad, pues. Se han bajado algunas o fragmentos de mañaneras donde se alude a lo que, en este caso, Xóchitl Gálvez fue a presentar una denuncia. ¿O qué? Sí, es que Carmen, no hay que regular, ya está regulado. Es que No, a está ver, en la Es que está en la Constitución. Te voy a- Constitución. Constitución. ¿Cómo que hay que regular? Te voy a ¿Qué dice decir- la Constitución? Lo que hay es que está prohibido para el presidente de la República intervenir en temas de asuntos electorales y de ahí para arriba. Pues es que ahorita no estamos en campaña electoral. A ver, Pero de facto sí. No estamos ver, en campaña sí, a ver, electoral. Pero a este ver, es si un el tribunal presidente. validó Ujú. con las finuras del tribunal Ajá, los procesos que estamos aquí discutiendo, sí. es reconocer que ya está la contienda abierta. No le está llamando contienda. No, pues. Le está llamando Bueno. etapa de posicionamiento Claro. Etapa de político. posicionamiento. Ay, La restricción, ay. El presidente la habla de restricción, votar. la restricción, por ejemplo, de propaganda del gobierno, salvo temas de protección civil, de salud, es en tiempos de campaña. Hay otra restricción en veda para no pronunciarse, pero no significa que el presidente nunca pueda hablar de política. Eso no existe en la Constitución. Y No, en bueno, el sería un calendario, contrasentido. y en el Dicho calendario- así es un contrasentido. Hablar Sí, de pero- política, no es el tema. Es electoral. pero es que no estamos en campaña electoral. Ni siquiera estamos en proceso electoral. ¿Y qué estábamos Entonces, ¿qué pasando hacemos? cuando Delfina? Y cuando intervenía. Sí se había campaña en Edomex y en Coahuila, y lo hacía. Y por eso le recayeron resoluciones de los órganos. Y no nomás es el tema de la libertad de expresión, porque esa nunca la hemos intentado limitar. No se trata de Es eso. el tema de señora. uso de recursos públicos, o la mañanera la paga él de su bolsa. A ver, te voy a ¿Con contar quién algo ahí. paga la mañanera? A ver, Guadalupe, ya habías ¿Qué hablado botones? 20 minutos. Bueno, dame y chance. bueno, ¿y qué? A ver, No, Guadalupe. pero ya Yo no hablaste tengo de- problema si tú no pero quieres me hablar. interesa. A ver, A ver, momento, Guadalupe, vamos es que si por me partes. interrumpes no No, voy a sí poder es hablar. dinero No, las público que normas, se está Guadalupe. usando. Las A ver, normas, Hamlet, termina tu exposición y estamos en la parte final de la mesa. las normas tienen un espacio temporal y material de validez. Significa que Ay, rigen cuánta huesuchada. durante ciertos... No, estos son principios constitucionales. La norma que restringe la libertad de expresión del presidente de la República rige en periodo de campañas. En este momento no estamos ahí, el presidente puede hablar de materia política. Ahora, dices, Carmen, acertadamente que hay algunas resoluciones que toman medidas cautelares. El último párrafo de esas medidas cautelares dice: estas medidas no prejuzgan sobre el fondo del asunto ni determinan la culpabilidad o responsabilidad del sujeto en esta supuesta infracción. O sea, el presidente en este momento es inocente de lo que se le ha acusado ante la Sí, comisión. la naturaleza de las medidas cautelares es esa. Es eso. Entonces, no no- resuelve el fondo, pero es algo porque puede estarse dañando el derecho de alguien y en lo que eso se resuelve, párele. pero es importante decirle a la audiencia que en este momento el presidente de la República no ha sido condenado por hablar a pregunta expresa de los periodistas. Por eso te digo, y ahí cierro el argumento, que hasta que el tribunal determine si esas expresiones son válidas en el contexto del ejercicio de la función de los comunicadores, Pero, ahí a ver, vamos a saber Está buenísimo el si tema. es correcto Sería o no. de mi parte absurdo, ni siquiera se me ocurre algo que tenga que ver con que los periodistas, entonces que los periodistas no pregunten. No, los periodistas tienen todo el derecho a preguntar lo que quieran y la autoridad tiene el derecho, no el derecho, las autoridades tienen obligaciones. De no contestar. Exacto, podría decir, a ver, yo Entonces puedo no se contestar, cumple el derecho a puedo la contestar de información. esta manera la pregunta que me están haciendo en mi condición de autoridades, que ese es un tema fundamental, Hamlet. Guadalupe, estamos hablando de que las autoridades son autoridades
y los ciudadanos son ciudadanos. Perdón la obviedad, pero en este caso creo que es muy importante. La libertad de expresión es un valor fundamental que defenderemos a muerte si queremos, ¿no? Y no se trata de poner las cosas en esos términos como diciendo se está limitando, afectando la libre expresión del presidente. Hay una circunstancia distinta en su condición de autoridad respecto a la libertad de expresión de los ciudadanos en el país. Con hacer pasar una cosa por la otra es lo que está aquí trabando la discusión. Otra vez, la persona, la materia y el tiempo. La persona es el presidente, tú dices, tiene la calificación como Porque autoridad. es autoridad. La Y sobre materia, todo si estás en el Palacio Nacional con los recursos públicos Sí. es superautoridad. O sea, La la autoridad. la materia, digámoslo para términos El coloquiales, artículo tal de la es Constitución. la persona es el presidente que es autoridad. Sí. La materia, tú dices, para traducirlo en términos coloquiales, es hace campaña. Y el tiempo debe ser precisamente durante las campañas. Ahí es donde ya no checa, Carmen. O sea, no pueden sancionar al presidente en este momento porque Pero no ahí es donde estamos en está el esta fase. asunto. Tú tienes un tribunal que dice, bueno, pues ya has hecho andar todo esto, el posicionamiento, ¿no? Político. Político, que es la elegante manera del presidente del tribunal de llamar las cosas, y el resto de la población, me atrevo a sugerir, está viendo precampañas, campañas, personas que están promoviéndose por todos lados para que digan, voten por mí en la consulta, o si les preguntan en la encuesta, digan que yo. Eso es promoción en campaña para que sean elegidos para algo que, si bien no se llama candidatura presidencial, sabemos todos, empezando por ellos, que será candidatura presidencial. Entonces ese es el tema. Carmen, Te voy a decir otro punto que, aunque Pero no le ¿sí o no? guste, A aunque ver, no le ¿sí o guste, no? no, yo creo que no. Yo Aunque creo no le que no. guste, aunque no le guste a Guadalupe. ¿Qué demonios es esto? Aunque no le- Precampañas. Ayer yo le decía a los consejeros del INE, oigan, porque se adelantaron, ¿eh? No se esperaron a que el tribunal les mandara los lineamientos. Ayer Ya empezaron a esbozaron hacer- algunas ideas Pues y ya ya las sabían que emitieron. venía eso, pues sí. Adelantados. Pero lo respetuoso, y si hay consejeros que votaron por Espera. retirar el asunto y esperar a que llegara la notificación, era precisamente saber qué le está ordenando la autoridad. Y yo les decía, oigan, a ver, quieren regular algo que no saben ni cómo se llama. Y el artículo primero en cualquier capítulo en materia de contratos, mercantil, penal, es la definición. Ujú. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y entonces empiezan a calificar las ¿Y conductas. aquí qué No le palabra han puesto un nombre. El presidente del tribunal ya le denominó así, etapa de posicionamiento político. es Entonces, etapa. De Es que es muy posicionamiento bonito. Yo político. digo que es elegante el presidente del tribunal. Es sutil. Es casi lindo. ok, Etapa de posicionamiento posicionamiento político. político. Así le llama, Sí. Ahora en pocas palabras, lo que te voy a estamos decir viendo. algo. La expansión de derechos se tiene que interpretar de la manera más favorable en todos los casos. La restricción de derechos, así se trate de autoridades, no se puede extender, no se puede interpretar por analogía y no se puede aplicar a casos que no sean estrictamente los establecidos en la Constitución y en la ley. El presidente no puede hablar de esto en tiempos de campaña. Sí puede hablar de esto fuera de tiempos de campaña y no estamos en tiempos de campaña legal y jurídicamente, y ese es un argumento que vamos a sostener en todos estos Qué procesos. tremendo, Hamlet, lo que dices. Estamos en la parte falacias, final. Estamos en la parte final. Ya sus últimos minutos, Guadalupe Acosta. Dos falacias. A ver. Dos Sí, falacias. sí, dos. Ah, caray. El órgano electoral sí va a supervisar todo el conjunto de gastos. Tenemos un corte, perdón. Sí, perdóname. Alto ahí. Vamos a un corte y volvamos. Entonces aquí, a ver. Dice aquí Alfredo Figueroa, saludos a Alfredo Figueroa y saludos al doctor Alcocer y a otros amigos que están escuchando la discusión aquí, que son especialistas en la materia, que están escuchando esto. A ver, vamos a poner a la mesa lo que nos manda Alfredo Figueroa sobre lo que tú dices, Hamlet. Tú dices, como no estamos en este momento en competencia política, no estamos en campaña ni precampaña, en eso no estamos, dices tú, pues entonces no se puede aplicar lo que aquí se está discutiendo respecto a la restricción para el presidente de intervenir en asuntos electorales o políticos. No decimos políticos, se dice electorales. Estamos hablando aquí de elecciones. Y dice Figueroa, ex consejero electoral, que leamos lo que dice la Constitución. Y la Constitución dice en algo que se adicionó en noviembre de 2007, que los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar la imparcialidad, los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Dice aquí en todo tiempo.
pero la competencia es en campañas. Y Entonces te tú voy a dices, poner dos ¿el todo ejemplos. tiempo es solo en campañas? Te voy ¿La a expresión poner- todo tiempo solo es campañas? Te voy a poner, no. La Ok. condicional Claro de la que no. competencia es en campañas. Voy a terminar. A ver, Te voy a poner el ejemplo muy claro. Cuando hay elecciones a nivel estatal, ha tomado determinaciones la autoridad administrativa y jurisdiccional de suspender la transmisión de la mañanera en cierto ámbito territorial. Por ejemplo, hay elecciones en Coahuila o en el Estado de México, no se transmite en esas entidades. ¿Por qué? Precisamente para prevenir que en el momento de competencia política se pueda generar algún riesgo precisamente en ese aspecto. Porque si no significa que el presidente, como te dije hace rato, nunca podría hablar de política. de Es elecciones. No, de política no pueden. A ver, no se puede decir que el presidente no puede hablar de política. A eso se Ni dedica. nadie lo ha pretendido A eso se jamás. dedica. El tema no es la política, el tema es lo electoral y la incidencia en la competencia electoral. La Ese es el competencia tema, electoral es cuando no estás la en política, campaña. ¿eh? La Ni que competencia el electoral es presidente cuando deje estás de en hablar campaña. tampoco. Por ejemplo, ya ha habido discusiones en el tribunal sobre la validez o no de que las autoridades municipales, estatales o federales sigan distribuyendo programas sociales en tiempos de campaña. Y ahí hay una aplicación directa de recursos, ¿coincidimos? Y lo que dijo el tribunal es, hay cuestiones que son vitales para la garantía de los derechos de las personas. Alimentación, educación, salud, agua, Vacunas. vacunas. No puedes suspenderlo e implican, por supuesto, el manejo de los recursos. Entonces, Sí, la ese no es el interpretación, tema. Ese claro no que es sí el es el tema. tema, Ese no es el tema, porque es el Javier. manejo de los recursos. No, mira, a Pero ver. para ese propósito. Por eso. Y acá el presidente de la República lo único que está realizando, e insisto, son manifestaciones a petición expresa de comunicadores que le hacen preguntas preguntas y que Ay, él sí. responde Al en presidente ese ni le momento. gusta hablar solo. A mira, O sea, No tanto como a ti, no deja pero de mira, ser un caso. A ver, espera. no le gusta hablar tanto como a ti. No, la verdad pero, nos dábamos mira, un quién vive cada vez que platicábamos. pero mira, a ver, déjame terminar el argumento. pues termina, pues. Los precedentes son claros y son evidentes. La mañanera se ha suspendido en ámbitos territoriales cuando hay campañas para prevenir esto. No significa que nunca pueda hablar el presidente de la República. A ver, el artículo 134 de la Constitución, reformado a fines de 2007, producto de esa reforma que luego se hizo la ley secundaria en 2008, estipula que el presidente no puede participar nunca y no puede usar recursos públicos nunca. No hay y él, competencia. las mañaneras son siempre y son con recursos públicos. Ya las impugnaron y las validó el A tribunal. ver, Si no, ya las las hubiera mañaneras, anulado. no, nadie impugna que las Sí. mañaneras no existan. Ya las impugnaron. No, el Claro que sí. presidente tiene resoluciones para no hablar en determinadas cosas ya vigentes y él siempre está en desacato. La segunda falacia es que dices que no No hay desacato, que la son medidas fiscalización. cautelares. Esa era la no es primera una falacia, la que mencionó. Dos falacias, Mira, dices tú. A ver, ¿cuál es? La otra falacia es que dices que la fiscalización va a ser de aquí en adelante. No, hombre, claro que se va a fiscalizar todo. Conforme a los nuevos lineamientos. Claro, se va a fiscalizar todo. No, es que la ley existe ya. Hay una violación a la ley. Que no. Ya está la sentencia del tribunal, van a emitir lineamientos, va a ser a Vas partir a de la ver, vigencia de los se lineamientos. tiene que fiscalizar, no pueden salir mira qué sinvergüenzas, o sea, estos espectaculares porque los pusieron antes de los lineamientos, ¿no van a ser fiscalizados? Claro que no. La ley y la regulación rigen a Claro que futuro. sí van a fiscalizar, pero bueno, ¿Qué dice que a futuro? La ley rige a futuro, no de manera retroactiva. pero es que esta ley, Siempre. es que hermano, la ley existe ya. A ver, Desde estamos hace hablando de muchos los años. lineamientos que va a emitir el instituto. El tribunal dijo, convalido lo que han actuado, emite lineamientos y ya lo dije aquí. Si esos lineamientos dicen, bajas los espectaculares, se bajan. Si esos lineamientos dicen, tienes un No, qué tope de barbaridad. gastos de No, campaña ya de 2 está. millones, Es que se Qué respeta. barbaridad. Esos lineamientos, si Mira. esos lineamientos dicen, Santiago Krill y Fíjate, Xochitl el Gálvez se argumento tienen que que ir de trae su Campbell, cargo, se dice, salen. el presidente tiene que ¿Santiago Krill qué? contestar. Claro. Y el presidente dijo, me quieren quitar mi derecho de réplica. Dice un presidente que le prohibió derecho de réplica a Xochitl Gálvez ordenado por un juez. Ahora él dice, ¿y el mío? Oye, ¿y el de la otra? ¿Y el de la ciudadana? El Es de presidente un es ciudadano cinismo. también. Es Es ciudadano de un presidente. cinismo que un presidente niegue el derecho de réplica, mandatado por un juez, y luego cuando ya tiene una instrucción del tribunal diga, ¿y el mío? Bueno, y esto, oye Andrés, te desconozco de pies a cabeza. Es absolutamente ¿cómo? Ay Dios, no quiero ser grosero, pero hijo, qué ganas dan. Son de un cinismo estas afirmaciones. De un cinismo, es decir, estos espectaculares, este gasto extraordinario que se está haciendo por fuera de la ley, violentando la letra de la Constitución. Todos los días, no, ya no se van a fiscalizar porque van a ser a partir de este lineamiento, de esta resolución del juez que busca, como dice Carmen,
unas expresiones muy bonitas, muy amables. No, la ley existe, la Constitución existe, el presidente tiene obligaciones y las está violentando. El presidente está violentando la ley y la Constitución todos los días. Esa es la desgracia de este país. Esos lineamientos los vamos a respetar todos. Están Y obligados. se van a dictar pero por están obligados. Y esos lineamientos no pueden estar distintos a lo que dice la ley, ¿cierto? Y entonces, a lo que diga la sentencia. Y entonces, es muy importante. Y la sentencia no necesariamente dice lo que dice la ley. Porque el juez Porque constitucional... porque la realidad ya está ahí y hay que, pues, acomodarse a la realidad. Acabas de tocar un punto y muy allá importante. la norma. Es que ese es el tema. Acabas de tocar un punto muy importante. Porque en este país, los jueces constitucionales pueden darle todo el sentido a las normas. Y eso pasa con la Corte, que dice que los artículos no dicen lo que dicen. Y eso pasa también en ocasiones con el Tribunal Electoral. Y hace rato estaba escuchando aquí a tu otro invitado. Al magistrado. Sí, al magistrado. Y yo coincido con él en la necesidad, porque ya pasando la elección vendrán otros temas muy importantes, de la reforma al Poder Judicial. Pero fíjate qué interesante, porque en los conversatorios que tuvimos en Morena, acudieron jueces y magistrados locales y culparon al Poder Judicial Federal del problema de injusticia en el país. Y en el cierre, en la clausura, cuando fue el ministro Lainez en representación de los 11, expuso dos ideas. Uno, que el Poder Judicial está integrado por 45,000 personas. Y dos, que el problema de la impartición de justicia proviene de los estados. Y lo que dijo tu invitado hoy aquí es que no se ha atacado una reforma al artículo 116 constitucional para regular la justicia en las entidades federativas. Y la conclusión que nosotros tenemos es que se necesita reformar al sistema de justicia tanto a nivel federal como a nivel local. Por el momento esta sentencia del tribunal es válida, va a obligar al INE y también va a obligar a los partidos. Nos vamos. En una frase, si son tan amables, se nos acabó el tiempo. En una frase, ¿cómo cierras? Vamos a acatar los lineamientos que emite el instituto. Todo lo que ocurrió está convalidado por el tribunal. No hay riesgo para la nulidad de la elección y vamos a demandar la nulidad del frente porque están doblemente casados. ¿Eso cuándo lo presentaron ayer? Ayer lo alegamos en el Consejo General porque esto se votó ayer. Nos vamos, Guadalupe Acosta Naranjo. Estamos viviendo la elección de Estado más difícil de los últimos 100 años. El presidente de la República es el jefe de la campaña del partido Morena. Y, por desgracia, violentando la Constitución y la ley todos los días. Todos los días. Yo espero que las autoridades se pongan en su papel, regulen al presidente e intenten que por lo menos acate lo que él peleaba, por lo que él luchaba durante muchísimos años y que él hoy está traicionando. Espero también que se haga una fiscalización exhaustiva de los gastos que han hecho los partidos políticos, como ordena la ley, y se castigue y se contabilice a quienes violentaron la ley. Nosotros estamos dispuestos para eso, pero lo que no puede seguir siendo y no podemos quedarnos callados es que estamos enfrentando al presidente de la República, no a ninguna otra corcholata. Al presidente de la República es el que estamos enfrentando y mucha gente, amiga nuestra, que antes luchaba por la democracia, hoy aplaude que el presidente de la República abuse del poder, del dinero. Es el hombre más poderoso de este país en contra de la oposición. Nos vamos, seguiremos hablando. Hamlet, Guadalupe, a los dos, gracias por estar aquí en este intenso debate. Y en nuestro buzón de voz hay muchísimas opiniones que agradecemos muchísimo. Vamos a poder presentar en este momento